Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días, Daniel Ortega. ¿Cómo estamos? El bueno, ¿eh? Es que me encanta. Desde que lo dijo Luis, me encanta. ¿Con qué vamos hoy? Porque este fin de semana pues hay muchas cosas, ¿no? Pues empezamos, Eric, hablando, cómo no, de ese partido, de la final de la Champions, porque es el último partido de la temporada. Efectivamente, antes de ese mundial que se va a jugar este verano, del que no pararemos de hablar, evidentemente, durante los próximos días, hay que hablar del último partido de clubes de la temporada, que es, como bien dice Dani, esa final de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Otra final europea en la que hay un equipo inglés involucrado. Además, otra final en la que hay un equipo de Londres, igual que el Crystal Palace. El partido será mañana en el Puskás Arena de Budapest, en Hungría, a las 6 de la tarde. Horario un poquito extraño, pero bueno, ya sabemos que hacen estas cosas para que se vea en todo el mundo. El conjunto francés, el PSG, aspira a revalidar su título. Recordemos que el año pasado ya fue campeón de esa Champions, con Luis Enrique a los mandos, que el anterior ya había llegado a semifinales. Son 3 semifinales consecutivas que ha llegado, y veremos si son dos Champions seguidas y cuándo podría parar este equipo francés, y si podría llegar a igualar lo que hizo el Madrid con 3 consecutivas. En la otra parte está el Arsenal de Mikel Arteta, que llega tras haber conseguido ese título de Liga que también ha conseguido el PSG en Francia, y evidentemente que busca su primera Champions en su historia. Recordemos esa final, la última final que jugaron fue esa final contra el FC Barcelona en el 2006, en la que el Barça de Ronaldinho se llevó ese partido y esa final con los goles de Belletti y Eto'o. Hay que decir que enfrenta a dos grandes entrenadores, probablemente los dos entrenadores del momento, junto a algún otro, pero Luis Enrique y Mikel Arteta, los españoles, evidentemente están ahí. Las bajas del PSG tienen alguna cosilla. Lucas Chevalier, el portero suplente, tiene algunas molestias. También Achraf Hakimi, y también una de las estrellas del PSG, si no la estrella del PSG, Ousmane Dembélé. Está prácticamente de última hora. Veremos si acaba llegando o no. Por parte del Arsenal, Ben White ha quedado descartado, y hay algunas dudas de Timber y Madueke. Por cierto, Madueke, que fue convocado con Inglaterra. Bueno, evidentemente hablaremos de todo eso en próximos días y de esa final y de quién ha ganado. Nos vamos ahora a Madrid, porque la campaña no para. Pues sí, continúa la tensión, y de qué manera, en la campaña electoral del Real Madrid, con un contundente comunicado de Enrique Riquelme tras esas últimas declaraciones de Florentino Pérez. Todo estalló en la presentación de la candidatura de Florentino, donde el presidente aseguró que no vienen a servir al Real Madrid y vienen a servirse del Real Madrid. Vinculó a la oposición con la etapa de Ramón Calderón. La respuesta de Riquelme no tardó en llegar, y el empresario acusó a Florentino de difundir informaciones falsas y calificó además sus formas de inaceptables, defendiendo su proyecto bajo el lema "El futuro del socio". Ante este choque directo, Riquelme ya había enviado una carta abierta criticando los plazos electorales y reclamando un proceso con mayor participación de los socios. Asimismo, el empresario también ha solicitado un debate público abierto y televisado con Florentino Pérez para confrontar los modelos de club y responder así a todas esas cuestiones. El ambiente ahora mismo en el Santiago Bernabéu es de campaña total, con un pulso cada vez más duro entre la continuidad y el cambio en la presidencia del club blanco. Vamos ahora con el Barça, porque cada vez hay más lío con el tema de Julián Álvarez. Efectivamente, después de ese fichaje todavía no oficial, pero oficioso, como se suele decir, de Anthony Gordon, procedente del Newcastle, el Barça parece que no para y va a por Julián Álvarez. Según las últimas informaciones, el Barça habría contactado con Julián y con su agente, pero todavía no habría contactado con el club del que pertenece Julián, que es el Atlético de Madrid. Todas las informaciones apuntan a que el argentino querría salir del Atleti y que su destino favorito sería el Barça, pero desde el Atlético de Madrid dicen que ya está bien, que Julián no está en venta y que la cláusula son 500 millones. El Atlético ha remarcado que no existe ningún tipo de oferta ni de relación entre Barça y Atleti, que no han hablado con el club, y en ese sentido dice que están cansados, ¿no?, de meses de mentiras, lo que han destacado en la prensa, meses de mentiras, verdades a medias y acoso a nuestros jugadores en zonas mixtas. Es cierto que es una cosa de la que no para de hablarse, ¿no?, en las zonas mixtas del Atlético de Madrid. Es más, uno de los que ha hablado en un evento de la Liga últimamente sobre este tema ha sido el capitán del Atleti, Coque Resurrección. Julián, te había dicho antes, es jugador del Atlético de Madrid, y hasta que sea, es un chico que está dando todo, lleva 2 años en el club, todo el mundo desde que llegó le está pidiendo ya al Barcelona, al otro lado, darle. Ahora mismo es jugador del Atlético de Madrid
Ahí lo deja claro, ¿no? Dejadle de preguntarle por eso y dejad de preguntarle, evidentemente, a otros futbolistas sobre el tema. Para cerrar el tema del Barça, Mapi León, la central del Fútbol Club Barcelona femenino, deja el club después de 9 temporadas defendiendo el equipo azulgrana. Por cierto, jugadora que llegó procedente en 2017 del Atlético de Madrid. Qué casualidad. Nos vamos ahora a Gerona, porque allí se ha anunciado que se quedan sin entrenador. Pues sí, noticia importante en Gerona es que Michel Sánchez dice adiós al banquillo del conjunto catalán tras confirmarse su salida oficial del club. El técnico pone fin así a una etapa de 5 temporadas en Montilivi marcada por el ascenso a primera, la histórica clasificación para la Champions y el reciente descenso a segunda división. Michel se despide tras 221 partidos, dejando un legado muy importante en la historia reciente del Girona, y el Girona abre ahora una nueva etapa en esa segunda división. Ya empiezan a sonar algunos nombres para el banquillo como García Pimienta y Adai Benítez. Son ahora mismo las primeras opciones que maneja el club. Eso sí, es una decisión muy incipiente y en el Girona asumen que el adiós de Michel será complicado de digerir, tanto en el vestuario como para la afición, Erika. Así que vamos ahora con el fútbol internacional, porque ya tenemos la lista de la campeona del mundo, Argentina. Efectivamente, antes de eso decir que, por cierto, parece que Michel se va a ir al Ajax, que va a estar esta temporada, la temporada que viene más bien, dirigiendo al Ajax del fútbol holandés. Veremos. Me parece interesante dentro de lo que cabe. Sí. Vamos ahora evidentemente con Argentina, porque presenta su convocatoria al Mundial 2026. Los actuales campeones en el día de ayer la presentaron y no deja muchas sorpresas. Hay que decir que destacamos que hay 17 jugadores de los 26 que fueron campeones. Esto lo comentábamos en la redacción, le preguntaba a doña Carmen, que como saben, sabe hasta cierto punto cosas de deportes, le preguntaba, oiga, doña Carmen, ¿usted cuántos jugadores cree que se llevarían de los mismos que se llevaron hace 4 años? Porque normalmente pues hay una reconstrucción, ¿no?, de esas plantillas, y cuando me ha dicho un número, me ha dicho como 9, 10, y le he dicho 17, ella misma me ha dicho, pero no ha habido reconstrucción, no ha habido una renovación de la plantilla. Pues efectivamente, es que no ha habido esta renovación. Algunos nombres de los que van de 2022, pues Tagliafico, Jerónimo Rulli, pues el Dibu Martínez, McAllister, evidentemente Lionel Messi, Thiago Almada, a pesar de la mala temporada que ha hecho en el Atlético de Madrid, pues Lautaro. Pero como digo, 17 de 26. Solo son 9 los nombres nuevos en los que destacan, pues por ejemplo, Juliano, también jugador del Atlético de Madrid, Nico González, también jugador del Atlético de Madrid, Lo Celso, también en nuestra liga, que está jugando en estos momentos en el Betis, Juan Musso, también del Atlético de Madrid, ya sabemos que hay muchos jugadores argentinos en el Atleti, Nico Paz, uno de los nombres más importantes para este Mundial 2026 de Argentina, que en estos momentos pues, parece que podría llegar al Real Madrid, pero bueno, como digo, no ha habido ese cambio generacional. También otras noticias de este fútbol internacional: Neymar, concentrado con la selección brasileña, tiene una lesión muscular de grado 2 en la región del gemelo y parece que va a estar de 2 a 3 semanas de baja. Por lo tanto, se podría perder ese primer partido de Brasil en el Mundial y veremos si llegase para el segundo. Cerramos las noticias hablando de tenis, porque ayer en Roland Garros pasó algo increíble. Sí, ha habido gran sorpresa, y es que si antes del Roland Garros el gran favorito era Jannik Sinner, ante la ausencia de Carlos Alcaraz, París ya ha dictado sentencia con el primer gran bombazo del torneo. El italiano ha caído eliminado en esa segunda ronda frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo en un épico partido a 5 sets, marcado por el desgaste físico. Pero la gran noticia para el tenis español es sin duda Rafael Jodar, de 19 años, que ya está en tercera ronda tras superar a Kovacevic y Duckworth, y se mide hoy al estadounidense Alex Michelsen a las 12:30. En esa misma ronda resiste Martín Landaluce tras firmar una remontada histórica de 2 sets en contra. Su próximo reto será precisamente el verdugo de Sinner, Juan Manuel Cerúndolo. Por su parte, Pablo Carreño buscará los octavos de final, imponiendo su veteranía frente a esa agresividad del argentino Thiago Agustín Tirante, y el partido se disputará hoy a las 11. Ahora nos vamos, Eric. Ahora con Pedro Pablo Parrado, nuestro querido Pedro Pablo Parrado, en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. ¿Cómo está el asunto del Atlético y el Barcelona? Al fin se ha desatado la guerra, y todo por el tema de Julián Álvarez. Aquí hay una lucha de intereses donde están los intermediarios, los agentes. Juanma López se ha metido por medio porque lo ha querido Barcelona, porque tiene buenas relaciones con el Atlético. Mateo Limani, Deco. Esa es la guerra. Al final, el Atlético ha sacado un comunicado, duro comunicado, explicando que Julián Álvarez no se marcha del Atlético de Madrid, que llevan tiempo ya intentando desestabilizar al equipo rojiblanco, y que da la sensación de que el Barça se está portando como un equipo pequeño, como un equipo menor. Es lo que pasa. Y encima parece que ahora Bernardo Silva, el portugués, que estaba palabrado con el Atlético de Madrid, o que Méndez
ya había hablado con Mateo Alemán y le querían para ser el sustituto de Griezmann, también se podía quedar en Barcelona, marcharse al Barcelona. ¿Qué va a pasar con Álvarez? Parece que el chico no ha dicho nada ni quiere marcharse. Pero aquí hay una operación de intereses creados de muchos agentes, de mucho intermediario, de mucha pasta por medio, pero yo tengo claro que al Barcelona no se va a ir. Si se va al Paris Saint-Germain. Se va a la Liga Francesa con Luis Enrique, pero no al Barcelona. Lo bueno ya es que el Atlético le ha plantado cara al Barça. Ya vale de guerras sucias. Juguemos todos limpios. Pues vamos a la tertulia de hoy. A mi derecha, Dani Ortega, como todos los días. Y a mi izquierda, una atlética de pro, Natalia Fernández. Que qué buen día para venir con todo este tema de la Champions, evidentemente, pero también de Julián Álvarez. Y pues bueno, pues te pregunto, ¿no? Como atlética, ¿qué piensas de esta situación? Buenos días. Pienso de esta situación que llevamos así desde febrero, desde marzo. Que en algunas ocasiones tú decías, es que tiene que salir el jugador a desmentir, tiene que salir el jugador a decir si se queda o no. Yo creo que no, yo creo que ahora hay un mundial, después del mundial hablará. Cualquier jugador que se quiera ir del Atlético de Madrid, que se vaya, eso sí, tiene una cláusula. No vamos a hacer tampoco el Canelo de hemos comprado un jugador, tiene 150 millones de euros, que venga con 150 millones de euros y más, si él no quiere estar en el club, que se vaya. Yo no creo que sea esta la situación, no se ha pronunciado Julián Álvarez. No hay que entender eso como algo negativo de no se pronuncia porque se quiere ir, entonces vamos a dejar que pase el Mundial y vamos a dejar que haya, porque es que llevamos desde febrero, desde marzo, que si el Barça, que si hay ofertas, que si él se ha reunido, que si ha habido una llamada. A ver, yo sí que estoy de acuerdo que el tema es cansino, pero muy cansino. Y si fuese Atlético, todavía pensaría que es más cansino. Desde fuera lo veo, digo, sí que es verdad que esto todos los meses igual, todos los meses preguntando a los jugadores del Atlético de Madrid, a los del Barça, me parece terrible. O sea, sinceramente, yo sí que creo que el entorno de Julián Álvarez está alimentando estos rumores. Lo dije en su momento, no lo digo ahora, no es que me suba al carro ahora. Natalia lo sabe perfectamente, lo acaba de comentar, que yo en febrero ya dije que creía que Julián Álvarez estaba alimentando estos rumores y por eso estaban produciendo, no solo por parte del Barça, que por supuesto también los está alimentando. También he de decir que aunque no me guste, esto, Dani, es algo que se hace mucho. El propio Atlético de Madrid, que yo entiendo que se deja, porque eso es lo típico de cuando un equipo no se juega nada en la liga y se deja ganar, los otros equipos se quejan porque porque no está jugando, pero cuando eres tú el que lo hace, nadie se queja. Las cosas como son, el Atlético de Madrid en su momento, el Cholo Simeone, llama al propio Julián Álvarez cuando está jugando en el City para convencerlo. Es que esto es de toda la vida. Sí. Y además el jugador, es verdad que públicamente no se ha pronunciado, pero bueno, yo creo que ha tenido incluso alguna oferta encima de la mesa para poder renovar con el Atlético de Madrid y el jugador de momento tampoco se ha pronunciado al respecto. Entonces entendemos que el jugador ahora mismo no quiere renovar o de irse. Las intenciones, el único club al que se marcharía es el Barça. Parece que el PSG también está ahí, lo comentaba. Sí, parece que el PSG está interesado, también equipos como el Arsenal, pero sobre todo el PSG y el FC Barcelona, pero parece que el jugador en caso de marcharse solo querría marcharse al Barça, pero parece que el Atleti no quiere dejarle ir al Barça y en todo caso de hacer una venta sería al PSG y como decía Natalia, pues al menos llegando a una cifra cercana a los 150 millones. Y además yo entiendo que el Atlético de Madrid espera el Mundial porque la temporada de Julián, las cosas como son, no es buena. Son 8 goles en Liga, si no recuerdo mal, en 5 partidos. Julián no ha hecho buena temporada, evidentemente, pero bueno, que quizás llega al Mundial, que además con Argentina suele jugar muy bien. Julián, yo la única pega que le pongo es que a veces desaparece, es un poco valle durante las temporadas y los momentos clave aparece, como suele ser semifinales de Champions el otro día con el Atlético de Madrid, el Mundial con Argentina. Igual consigues que Julián te meta 5 goles en este Mundial y de valer 120, vamos a decir, por una cifra, igual vale 170, porque se revalorizan los futbolistas en el Mundial, ¿no? Sí, pero bueno, haga bueno o mal Mundial, tiene 150 millones de euros. Creo que son 500, de cláusula, pero bueno, es que se habla de 150 eso millones. Es, el Atlético ha puesto el top en esos 150 millones de euros, da igual cómo haga el Mundial, seguramente lo haga bien, porque es lo que tú dices, en los momentos claves sí que ha aparecido, en la Liga no ha aparecido. Pero terrible, En la Champions bien, en la Copa podríamos analizar la final, pero bueno, que yo creo que hará un buen papel, es muy buen jugador. Sí, estoy de acuerdo.
bien o mal, 150 millones de euros y más si él se quiere ir, ya está, que vengan con el dinero y todos contentos. Para mí esa es la frase que dejas, si se quiere ir que se vaya, ¿no? Eso es. Las cosas como son, yo estoy de acuerdo. Si Julián lo que quiere es dejar al Atlético de Madrid, sea por lo que sea, porque puede tener sus motivos, al final es un futbolista, él decide lo que él quiera, es cierto que tiene contrato, así que es más complicado, pero oye, si no le gusta la forma de jugar al Atlético de Madrid, no le gusta la forma de entrenar del Cholo, no le gusta lo que no le guste, vivir en Madrid, yo qué sé, pues ahí tiene la puerta, evidentemente. Ojalá se quede, ojalá se quede contento y ojalá se quede con ganas de sumar al Atlético de Madrid, también lo quiero decir. Sí, que creo que es un valor que el Atlético de Madrid tenga a Julián Álvarez en su plantilla, es un valor para la Liga, ya no solo para el Atlético de Madrid, porque el talento al final, si está más repartido como la Premier, pues al final la Liga pues crece en valor. Cerrados aquí el tema Atlético de Madrid, quiero ir a la Champions League. Vamos ahora con ese partido de este fin de semana. Empiezo por ti, Dani. PSG Arsenal, ¿quién es el favorito? Bueno, para mí es un puntito más favorito el Paris Saint-Germain, porque considero que tiene una línea de ataque brutal, como comentábamos estos días, con esos 3 extremos. No creo que, además parece que Dembélé finalmente ha entrenado, ¿no? Estas últimas sesiones y va a poder llegar a disputar como titular, y si no forzará seguramente. Entonces yo creo que ese potencial que tiene arriba depende también del partido que veamos, ¿no? Si es un partido que se rompe pronto, yo creo que puede favorecer mucho más a un equipo que va muy bien a las transiciones rápidas como es el PSG, pero creo también que depende de cómo se plantee el partido. El Arsenal creo que va a dominar gran parte también quizás del encuentro, ¿no? Va a ser más dominador del balón, y yo creo que va a ser el que empiece a lo mejor quizás proponiendo, y en caso de que se rompa el partido, yo creo que el PSG será quien dicte sentencia. Natalia, no sé tú cómo lo ves. Para mí favorito el PSG, también depende cómo se plantee ese partido. Sí que es verdad que el Arsenal, lo hemos visto en otros partidos, es muy sólido, muy compacto, parece que no le gusta salir a por el partido y cansa al rival, hay que ver. Y al espectador, También, sí. por lo menos a mí. No sé al resto, pero vamos. Por lo menos entonces hay que ver cómo sabe gestionar eso el PSG, pero para mí, claro, favorito, 1, 2, 3 puntos por encima sí que están los de Luis Enrique. Yo estoy más con Natalia. Decía Dani que igual veía 1 punto por encima del PSG. Yo lo veo más 2 puntos por encima. Igual 3 no, pero 2 puntos por encima del PSG sí lo veo. Creo que los 2 mejores equipos de la temporada se vieron en las semifinales, que fueron PSG y Bayern. Creo que el Arsenal ha tenido sus momentos, pero me ha dejado a deber un poquito en algunos puntos de la temporada. Siento que hace buena eliminatoria contra el Atleti, pero no creo que se enfrentase a uno de los mejores Atletis de los últimos 15 años. Creo que era un Atleti que estaba bien, pero que no era el pico de nivel. Y yo no estoy de acuerdo con Dani en lo que dice que el Arsenal vaya a llevar el mando del partido. Yo creo que vamos a ver un Arsenal bastante atrás y defensivo, que es su fortaleza, ¿no? Lo vimos contra el Atleti. Sí, eso es. Yo creo que le gusta esperar atrás, es fuerte, es sólido, y o desquicia al PSG o marca rápido el PSG y eso ya le obliga a dar un paso adelante y parece que va a haber más juego, o si no, yo creo que va a ser un partido de 0-0, 1-0 para el PSG, pero no creo que el Arsenal vaya a salir a por todas desde el minuto 0. Ojo también con los puntos fuertes del Arsenal, como decís, yo creo que es un equipo muy sólido atrás en defensa, tiene 2 grandes centrales, y yo creo que también uno de sus puntos fuertes, que lo ha demostrado durante toda la temporada, es a balón parado. Así que ojo, cuidado también con esas es verdad. acciones también que pueden generar mucho peligro. Yo también estoy un poco en la línea de vosotros. Es verdad que yo creo que empezará a lo mejor quizás el Arsenal más atrás, como comentáis, pero yo creo que si domina la posesión y el juego y el PSG no es capaz de generar ocasiones, lo veo difícil, porque al final el PSG con jugadores como Kvaratskhelia, Dembélé, que son balas, yo creo que pueden generar muchísimo peligro al Arsenal, pero creo que si sabe lo que habéis dicho, contenerse en esa primeros 45 minutos y no encajar ningún gol para que no se rompa el partido y tenga que ir a la desesperada, yo creo que el Arsenal puede llegar con opciones a esos minutos finales. Es que a mí me gusta lo que dices del PSG, que son muy buenos a las transiciones, pero también creo que tienen jugadores de muchísimo talento en el centro del campo y ya arriba me refiero digamos en situación de atacar un bloque bajo, atacar un Arsenal defendiendo, es que también le veo muchísima calidad. Es que Kvaratskhelia lo hemos visto contra el Atlético de Madrid en algún momento que se echó un poco más atrás, contra el Atlético de Madrid, contra el Bayern, en algún momento en el que el Bayern igual estaba un poco más atrás. Es que me parecen 3 jugadores que también en esas situaciones son muy buenos. Yo tenía 3 claves del PSG y del Arsenal, y la del PSG, la primera la pongo aquí, es mejor equipo. O sea, para mí la primera clave es mejor equipo. Tú ves línea por línea y salvo 2, 3, 4 posiciones, y 4 ya estoy tirando por lo alto, es que me parecen mejores los del PSG. O sea, es que me parecen mejores jugadores. Sí, yo creo que si se mira desde arriba y vas jugador a jugador prácticamente en todo, gana el PSG, pero también, es decir, es una final, ¿eh? Pero es que para mí eso es otra cosa que va a favor del PSG. Sí. Le pongo, la experiencia es un grado. Es que el PSG sabe lo que es llegar a la final, sabe lo que es ganar la final, y el Arsenal, si de algo peca, es de los momentos importantes
digamos, tener miedo. No quiero decir lo que estoy pensando, pero vamos, que no se le da bien esos momentos importantes. Igual lo ha roto esta temporada con la Liga, ¿no? Sí, a ver, pero yo creo que en ese sentido el PSG viene además de ser el anterior campeón de la edición de la Champions League, y yo creo que podría revalidar el título perfectamente, tranquilamente. Yo creo que el Arsenal no tiene tanta experiencia quizás en finales de Champions, y las experiencias que ha tenido no han sido precisamente muy buenas. No, nunca. Entonces, bueno, yo creo que eso juega también ese papel. Parece que no, pero el factor mental influye mucho también en los jugadores. Pero bueno, veremos un duelo sin duda de españoles además en el banquillo, así que gane quien gane. Yo creo que, bueno, para el fútbol internacional, yo creo que podemos estar satisfechos. Es una pena, ¿no?, que los dos entrenadores españoles no estén ninguno en un club español, pero bueno, desgraciadamente es lo que hay. Para cerrar, hablando un poquito del Arsenal, simplemente dar una clave. Para mí, el partido, la victoria del Arsenal pasa porque su portero, David Raya, uno de los mejores porteros de la temporada, haga un partidazo. Si no, lo veo más complicado. Estaremos aquí, como todos los lunes, hablando de deporte, de fútbol y de todo lo que tenga que ver con este tipo de noticias. Nos vemos el próximo lunes.